Se mató, estaba ahí, en el río. ¿Se mató? Sí. Se O sea, ahogó. ¿otra vez la muerte? Se ahogó. No, eran princesas. Ciguán en quiché es barranco, porque la ciguanaba se los lleva a embarrancar y se está peinando con un peine de oro y un guacal de oro cuando hay luna llena. Bienvenidos de nuevo, buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. A Guatecuento. Ahí estamos. Sí. Y yo les cuento, bueno, ¿qué es Guatecuento? Este es un programa en el cual pues nosotros tratamos de contarles historias de Guatemala, ya sea históricas, sociales, deportivas, musicales, psicológicas, etcétera, etcétera. Psicológicas. Etcétera. Sí. Y bueno, pues gracias por estar ahí. Ujú. Programa número 28. Está. Ya 28. Juancho Carbono, Mucho gusto. Javier Corleto acá. mucho gusto. Y nuestra tata Carlos Aceña. Gracias, mucho gusto. Las leyendas, ¿cuándo creen ustedes que aparecen o por qué aparecen? Oh, las leyendas de Guatemala. Leyendas en general. Las leyendas en general. Bueno, las leyendas en general son ¿Cómo? una cosa que nos ha pasado toda la vida. O sea, toda la vida de la humanidad. Desde que existe el hombre, Hay ha habido leyendas. leyendas, creo yo. ¿Ok? ¿Vos? Pero ¿estás hablando de Guatemala? No, en general. En general, bueno, Ajá. sí, como dice Juancho, ¿verdad? A veces uno, cuando no, el hombre, cuando no encuentra explicación a ciertos fenómenos Ujú. que los atribuye sobrenaturales a veces, o pueden ser cotidianos, historias, Ajá. ¿verdad? No es que invente, sino que las adorna tal Exacto. vez con cierto, ¿qué? Y como Les con pone ahí, fantasía, un ajá. poco de fantasía, y les ponen un poquito de salsita. Sabor. Además, exacto. De Además, sabor. Sabor. Ajá. Sabor. Además, todas las culturas tienen un mito de creación. Todas las culturas. Y creo que el más Todas. antiguo registrado que existe es Beowulf. Sí. Si no estoy mal. Sí, así es. Sí. Beowulf con Angelina Jolie. Que ella sale en la película de Ella Beowulf, sale ahí. ¿verdad? Sí. Que no sé si en la película es pegada al mito, pero ese es Sí uno es. de los mitos. Sí. Sí. Es uno de los mitos más famosos que existen. Perdón, de los más antiguos que existen registrados, Sí, el de Beowulf, que es de la edad de piedra. gente vikinga. Ajá. Bueno, Casi de y la hablando piedra. de leyendas, son historias locales, ¿verdad? Ajá. Locales, casi siempre. Ok. Que se convierten se van, ¿qué? Transportando hacia otras regiones. De Ajá. manera Sí. verbal. Ajá. de manera- Eso sí. es. Tradición oral. Eso es. Y, Para que y sea bueno, eso nos leyenda, trae a acabar a la tradición oral guatemalteca, por para ejemplo. que sea ¿verdad? Sí. leyenda, tiene que ser oral. Oral. O Si sea, no, es de una boca historia. en boca. Yo te Ujú. cuento, vos se la contás. Y en el camino, pues es algo así un poquito como el Teléfono descompuesto. exacto. Y es Exactamente. un teléfono descompuesto muy bueno. Sí, Muy, porque muy le bueno. agrega y le Claro. da sabor, ¿verdad? Le Le pone da sabor. la pimienta, le pone la sal. Claro. Y creo que debe ser un poquito como la genética y como la evolución, ¿no? Que la historia que está como mejorcito es la que va trascendiendo y se va Sí. contando. Y se va la que- enriqueciendo. Ajá, y la que el que hizo una variante que no está tan buena, pues esa ya no la cuentan, y cuentan la mejorcita. Exacto. Y hay leyendas que han deformado completamente la historia verdadera. Exacto. Ese Sí, es el como otro problema. la supervivencia del más entretenido. Sí. Como cuando Es la verdad. contabas la historia de Vanushka en uno de los Ajá. episodios anteriores. Ujú. Estaba la historia real y lo que era la leyenda, que ya distorsionaba Exacto. de alguna manera o la volvía un poco más romántica, digamos. Ahora, Sí. entonces, ¿de qué leyenda nos vas a hablar? Bueno, hay varios tipos de leyendas. Ok. Hay de aparecidos y encantamientos. Ah, ok, Aparecidos la Llorona. Perfecto. Aparecidos, el sombrerón es en parte parecido y en parte encantamiento, me imagino, porque el sombrerón afectaba a las mujeres, a las que le Pero gustaban, ¿por qué encantamiento? porque se enamoraban, se ponían tontas por él, ¿o no? ¿Por qué encantamiento y por qué aparecidos? Bueno, yo pienso que los aparecidos, cabalmente como El cadejo como es dicen, por aparecido, ejemplo, ajá. Exacto. el encantamiento es que como que transforma, hay una transformación de alguna manera, ¿verdad? Pues afecta a la Ok. persona, te enferma, te hace hacer cosas. Sí, podría te ser esa la forma, hipnotiza pero de alguna manera. es como cuando encantado. Es como- Desencantado. exactamente, ese jueguito que teníamos, que es muy tradicional guatemalteco también. Y
no sé, es algo así como la leyenda esa del sapo que se convierte en príncipe, ¿no? Usted está encantado como sapo, ¿no? Y luego pues lo desencantan con un beso y se convierte en un príncipe. Ajá, como una maldición. ¿La Bella y la Bestia? Sí. Sí. Ajá, es como una maldición. Un encantamiento es como una maldición. Por ahí van. ¿Y Aparecido? Y Aparecido es una Aparecidos figura, son un personaje. sí, de aquellos que te dan mello. Aquellos que vos tenés miedo realmente. Ajá, pero es... que te aparezca el hombre sin cabeza. Es una figura, un personaje, Siguanaba, ¿cómo se llama? El Cadejo. Llorona. Se te aparecen. Sí. La Llorona. Y que vos los vas a enfrentar. Y ahí es donde viene el miedo. El miedo que provoca al que está oyendo o al que le están dando. ¿Y una leyenda de encantamiento no te da miedo? Es que, a ver, si es, por ¿Qué ejemplo... entendemos por encantamiento? A ver, a mí se me hace que la leyenda esa de que hay una mujer que si la ves, te quedas enamorado de ella y te vas a intentar a meter al río donde está ella y morís ahogado. Por ejemplo. Es como esa hipnosis, eso es un encantamiento. Como la ciguanaba la esta, Juan, la tatuana, no. La tatuana. No, la tatuana no, porque... Es la leyenda de que se fue. Ahí se encantó y... No, a saber. No. Mejor contanos bien. O danos un ejemplo de una leyenda de encantamiento. Una leyenda de encantamientos, por ejemplo, los fantasmas que hay en el castillo de San Felipe. De que el lugar está encantado. El lugar está encantado. Ya. Oh. ¿Ahora sí? Ya. Sí, ya. Que los fantasmas que habitan en el Paraninfo. El lugar está encantado. Sí, ahí espantan. Vos vas a otro lado y no hay espantos del Paraninfo. ¿Ya? Sí, no, los espantos les gusta vivir. Vas a otro lado y está la Llorona. Voy para allá, está la Llorona. Por tanto, Ajá. Sí, y lo que decíamos en los episodios de La Llorona, que si no los han visto, vayan a ver los episodios de La Llorona, están en el canal de YouTube. Pero es algo así como la mujer de blanco, ¿verdad? Que dice que se aparece en los ríos. Sí. Es un aparecido, pero al mismo tiempo también es un encantamiento que hay ahí en el río, ¿no? No necesariamente porque está en otro lugar. Eso es lo que yo les iba a decir. Lo que decía en el episodio anterior de La Llorona es que en todos los pueblos es que La Llorona es de aquí. Sí. La Llorona es de aquí, que yo la escuché. Y en todos los países, encima en todos los países La Llorona es de ahí. Sí. Entonces, vas a la Antigua y no, en la Antigua fue donde es una inició. parecida. Pero en un lugar como el Castillo de San Felipe, lo que dice los y hablando de aparecidos, pues aparece que tenemos también otra obra. Claro. Otra obra artística aquí, otro invitado. ¿Cómo lo metes sutil? Muy bien, el compañero se llama Armando Monroy, ¿verdad? Sí. Artista guatemalteco. Vamos a hablar en un momento de él, pero sí quería mencionar que tenemos un aparecido aquí atrás. El día que tengamos patrocinadores así mismo, ahí lo vamos a ir metiendo con despacito. Muy bien. Con clase. Estamos bien ya, entonces, ¿qué es una leyenda? Ya estamos bien, aparecidos que hay de aparecidos o ánimas en pena o encantamientos, ¿sí? Perfecto. Desde los mayas hay unas leyendas que se parecen mucho a las actuales. Por ejemplo, Ixtabay, allá en Petén. Vos has ido allá a Petén, tal vez has escuchado hablar de Ixtabay. No. Ixtabay, la leyenda dice que Ixtabay era una mujer muy pasional, tenía muchos amantes, le gustaba el sexo definitivamente, pero aparte de eso, era una buena persona. Aparte de eso, era una buena persona, ayudaba a todos, era de la realeza, pero no le importaba. Es así. Les digo por qué esto. Porque ella tenía una hermana que se llama Uxcotel. Ella era toda retraída, no tenía muchas parejas. Lo contrario. Era lo contrario, pero no se mezclaba con la gente. Es decir, era mala persona. Aquí estamos hablando de la doble moral en una leyenda, la doble moral guatemalteca. Ixtabay era como era y qué, ¿sí? Muy normal. La otra no, la otra querían que la vieran así, muy pura, perfecta, pero no estaba con la gente. Exacto. ¿Sí? De lejitos, por favor. Entonces, qué asco. Sí, exactamente. Qué asco la plebe. Pero cuando la gente la miraba, ay, qué bueno, qué linda la gente y todo. O sea, la doble moral. Y de ahí se iba y se lavaba las manos.
Exactamente. Entonces, ¿ustedes a quién apreciarían más? Alguien que es más accesible, claro. ¿A la que es sincera Ujú. o a la otra que es mentira? Más si le voy a gustar, ahí la voy a apreciar más. Ujú. Las falsas apariencias, como decía. Exacto, ella frente a Montúfar, todos ¿no? se comportaba así, Montúfar. Entonces, ella... Y las dos eran ¿cómo dijiste que se llamaba la diferentes. primera? estaba ahí. Ishtabai. Ajá, estaba ahí. Ishtabai. Y Utskolel, la segunda. Uxcolel. Ujú. Ellas entonces eran dos hermanas completamente diferentes. Ujú. Llegó un momento donde tenían que casarse con alguien de su misma rango, digamos. Claro, porque eran parte de la realeza ellas. Pero Aishtabai no, porque era muy promiscua, decía ok. un montón de cosas. Como y es ella facilota. era más sincera. La otra no, entonces se casaba la otra con ella, Sí, pues. pero Aishtabai se enamoró de el cuate que llegó, Ujú. Extranjero. dejó todo lo demás, sí, de otra región maya siempre. Dejó a todo lo demás y estaba ella enamorada. Pero, digamos, era como más bonita la otra, la que era de doble moral. Ujú. Ujú. Y entonces este cuate la traicionó con Utskolel. Y ahí estaba y le dolió muchísimo. Claro, porque ella sí le dio su amor sincero y Ujú. verdadero, y el otro se fue con la falsa. Exacto, entonces se mató, estaba ahí en el río. Se mató. Sí, se O sea, ahogó. otra vez la muerte. Se ahogó, no, eran princesas. Ok. Se ahogó en el río Ajá. por la infidelidad de este cuate. Ujú. Tiempo después, poco tiempo después, bueno, cuando murió Ishtabai, todo el pueblo estaba con ella, fueron a todo. Tiempo después murió la hermana y nadie llegó ahí. Ah, porque no les caía bien. Nadie llegó ahí. O sea, No les caía bien. Ishtabal. Ishtabai. Ishtabai, ella tuvo un gran funeral. Y Sí. Shabai era la princesa Diana, hagan ustedes de cuenta. Sí, ¿Y la otra cuál sería? la reina actual. La reina actual. La reina actual. Sí, reina consorte. Bueno, esa es otra cosa. Y entonces ella tenía la que era así muy corazón frío, en cambio Ishtabai no. Sí. A partir de allí dicen que se empezó a aparecer Ishtabai con todos los que no apreciaban a su esposa, con todos los infieles, y entonces los llevaba y los ahogaba. Así empezó Ishtabai. ¿A qué le suena eso? Ishtabai era la buena onda. Sí, Pero de todos modos, una vez muerta fue la que se le aparecía a la claro gente que y la. sí. Pero a los Pero infieles. a los infieles. Claro, lo que a ella le hicieron. Ujú. Sí me suena a. ¿A quién? ¿A quién me suena? ¿A quién? ¿Quién ha hecho eso? A ¿Quién la- ahoga? La ciguanaba. No, la otra. La ciguanaba. La ciguanaba. La ciguanaba está con los infieles también. La ciguanaba. Ajá. Sí, que y la los, otra, ¿cómo los- se llamaba? los La- hombres infieles. La de la cara de caballo. La ciguanaba. La Ella ciguanaba. es, Ajá. sí, perdió con Ajá, las la leyes. ciguanaba. Entonces los hombres Bueno, la miraban y entonces la decían. ciguanaba, la que tiene cara Ajá, de sí, claro. cabal. Les cuento de Ishtabai Se porque venga, una tiene venganza. mucho que ver, venganza, "Mm, tiene mucho que ver con la ciguanaba, ¿verdad? Ya. Sí. ¿Y la ciguanaba de dónde viene? La ciguanaba se supone que también es ciguán en quiché es barranco, porque la ciguanaba sí aparece en fuentes de agua, pero se los lleva a embarrancar. ¿Sí? Se los O sea, lleva a embarrancar. barranco. No tiene nada que ver con que estaban bien borrachos y se fueran se iban ahí También. cerca del barranco. Y Eso Ni se- también, tampoco con bueno, el pues, buey, con el buey de la barranca, Ah. tampoco tiene que ver nada con el buey de la La barranca. ciguanaba. Entonces, no Ese es se otro sabe. güey. Ese es otro güey, el de la barranca. es La otro. ciguanaba es un, digamos, la Llorona es a nivel latinoamericano, ¿estamos de Ajá. acuerdo? Sí. La ciguanaba no, la ciguanaba es mesoamericano, Ah. parte de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica Y esa otra leyenda y que nos parte de contaste, Panamá. Que nos contaste al inicio. ¿Para qué les Ishtabai, conté eso? Ishtabai, Ishtabai. Petén, Esa es local. Petén. Ah. Ajá. ¿Por qué les conté de Ishtabai? Ahora vamos a lo siguiente. En España hay una leyenda que se llama la de las lavanderas.
la gente está lavando en los ríos, en Ujú. esa época estaban lavando en los ríos, Ujú. y llegaban las lavanderas. Cuando abrían la ropa para lavar, Ujú. estaba llena de sangre, Oh. y esa era mal agüero, Ujú. ¿sí? Y se empezaban a convertir en animales las que estaban lavando, y eso se llevaban a los infieles y todo lo demás. ¿Cómo lo ven? Ah, muy parecido, ajá. ¿Verdad que sí? Muy, muy parecido. ¿Sí? Sí. Esta es Ahora, la ira contra la gente que denos es cuenta. infiel. La venganza. La Denos venganza. cuenta de algo. La ciguanaba, cara de caballo, ¿sí? Ajá. Si Nosotros es se del convier- tiempo de los mayas, ¿por qué cara de caballo? Sí, 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 porque que los caballos los trajeron los españoles. Sí. Porque de boca en boca fue cambiando. Así Hasta es. que llegó al tiempo de la colonia. Vinieron Exacto. los españoles. Sí, el tiempo de la colonia ¿Y fue entonces donde qué se pasó con la desarrolló. leyenda? Sí. Ajá. Se La mezcló. transformaron. Ajá. Se mezcló. Es ese teléfono descompuesto del que Se mezcló. hablábamos, ¿verdad? Que Sí. para bien, porque Ujú. arregla las Porque se pone bien historias. interesante. Ajá. Sí. La ciguanaba, aparte de llevarse a los infieles, Ajá. también en muchos lugares es sinónimo de mala suerte. Si ves a la ciguanaba es mala suerte, algo va a pasar. Ujú. O si ves a la ciguanaba en sí es un demonio, no es un aparecido. Ah, ok. ¿Ya? Sí, es una figura maligna. Totalmente. Les voy a contar algunas Pero se leyendas aparece de en eso, forma de pero mujer, o tanto- sea que sí es un aparecido también. Sí, Sí. pero es un demonio que se aparece, no como normalmente un espanto, un Se ente. transforma. No, no es, en- ajá, no es un alma de una persona, sino que es Exacto, un demonio. es un demonio, es peor. Ujú. Entonces, así está tipificado como la ciguanaba, ciguán, cigua, ciguanaba con C en El Salvador, nosotros con S aquí. Ah, ok. Y La ciguamonta. Esa te iba a preguntar. Hay un Es montón de parecido a la nombres. cigua. Ah, ok. No, es lo mismo. Es la misma. Lo mismo, solo que le llaman de diferente el nombre. La sucia, le dicen en Panamá, y hay parte de Colombia donde le dicen la sucia. Ahora, ya que como al principio nos hablabas de encantados y aparecidos. Sí, claro. Eso quiere decir que entonces esta ciguanaba Es aparecido. es aparecido, pero también tiene la parte de encantamiento, ¿no? No. Por lo es que me decías del demonio, ¿no? No en el encantamiento me refiero yo a lugares. El lugar. Ajá. Al lugar que está. Los entes o los aparecidos sí pueden encantar, pero no son de hecho una leyenda de encantamiento en sí. Ya al fin entendimos. Un poco, me Ok. tardé un poquito, pero Pero ajá, es un lugar el que puede estar encantado, pero el aparecido aparece donde la gente lo mira. Exacto. O diga que lo vio. sí. Pero o sea, por fíjense ejemplo, que- usted va al Hospital General San Juan de Dios ¿Qué han escuchado ustedes de y las ahí dice que hay que está encantado el lugar. Exactamente, Ajá. ahí. Sí. En lo que hablamos de lo anterior programa el incendio del manicomio, Ujú. espantan porque allí hay un motivo por el cual espantan, ¿verdad? Entonces está encantado el lugar, digámoslo así, Claro, claro. o afantasmado, no sé si esta Ajá. palabra, pero se ve bonito. En fantasma. Sí, enfantasmado. Tu fantasma Sí. favorito. Una plaga ahí de fantasmas. Hay que llamar ahí a los exterminadores. Ah, sí. Ghostbusters. Ya. Exacto. ¿Qué has escuchado de la Sibonaba? Pues eso que hemos estado oyendo en este momento, de Ajá, que, de que los infieles. atrae a los hombres, ¿verdad? Cuando vos ves es una mujer muy atractiva, Por supuesto. no le ves la cara en ese momento porque No. te está atrayendo Ujú. hacia ella, sensualmente hablando, ¿verdad? ¿Ah? ¿Vos? Y es eso, y que cuando voltea la cara, Cada caballo. ves que es la cara de caballo y te dice. Y te dice, ¿Te dice así? y te dice, Pero yo también la he visto representada como que el caballo es una calavera de caballo. Exacto. No es un caballo encarnado, sino es un. Exacto. sí, la porque calavera. es un muerto. Ajá, y entonces Muerto, ¿no? vos le decís, ¿por qué la cara larga, señorita? No, Que es el chiste de Entonces, siempre. ¿por qué la cara larga? ciguanaba atrae a los hombres, ¿es así la idea? Sí, sí, Así sí. es. Porque cuenta la leyenda, ¿verdad? Que ella Dale. se está vengando de De lo que después le hicieron. de lo que De le un- hicieron, y lo que le hicieron fue una infidelidad. Así Entonces es. ella se está vengando de los hombres infieles Sí. y los embarranca. Sí. ¿verdad? Ajá. O sea que los va llevando al precipicio hasta que ellos Caen y- ellos se suicidan, digamos, Ujú. prácticamente, pero Sí. están
como poseídos por Ajá. ella, atraídos, encantados, podríamos decir. Que, ¿verdad? dicho sea de paso, ¿Y dónde miras a la ciguanaba? Ah, ¿Dónde? ay, espérense, antes de contestar eso, Dale. quiero decir una cosa. Dicho sea de paso, justamente muchas veces las leyendas se traen a colación como justificación de alguna cosa que ya pasó. Entonces, si algún bolito o persona Es que cierto. quiere quitarse la vida se va a tirar de un barranco, de un puente, de no sé qué, entonces la gente dice, no, es que la ciguanaba. Sí, lo Se le agarró. apareció De la plano ciguanaba era y por eso. infiel. Ajá, O también la gente misma dice, es que se me apareció claro. y ya no hallaba qué hacer y por eso vine tarde. Ajá. Y entonces, Va, porque el ahora, cadejo ¿dónde se empezó a decir, aparece? Sí, 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 Me el cadejo preguntaste, ajá. El cadejo malo. Sí. Me preguntaste dónde se aparece exactamente, Sí. no tengo ni la menor idea. O sea, no sé si es como de un lugar o si Ok. se aparece Es siempre cerca de en los todos ríos, ¿verdad? Cerca Sí, de donde hay fuentes- agua. fuentes de agua. Sí, agua. Guatemala, la nueva Guatemala de la Asunción, no hablemos de anterior, sino la nueva Guatemala de la Asunción, cuando vinieron acá, había muchas fuentes de agua. El río Las Vacas, el Teocinte, un montón de ríos. Aparte de eso, había unas llamadas lagunas pluviales, Ujú. lagunetas Sí, pluviales. pero es que no tenían un río. ¿No? que las Cuando alimentaba. la lluvia y se llenaba. Solo por esos pluviales. Había lagunetas, había lagunas, sí, había, en fin, había mucha fuentes, había brevaderos también, entonces había mucho lugar donde se podía aparecer. la Aguajal ciguanaba. aquí, loco. Lo primordial para que esté la ciguanaba era, man, ahora, si no, preguntarle al señor Corleto, era una fuente de agua. Sí. Y por ejemplo, en el barrio de San Sebastián, que una vez hablé de que ahí es el único lugar donde han visto a la ciguanaba y a la llorona. Ok. La ciguanaba allí aparece en el tanque de la Soledad y se está peinando con un peine de oro y un guacal de oro cuando hay luna llena. Oh. ¿Y por qué el peine y el guacal son de oro? Porque todo eso te atrae. Ah. El cuerpo escultural Claro. de la ciguanaba Ujú. ya te atrae. Y el. Y luego decís, Pero esto tiene. el oro y todo lo demás te deslumbra completamente. Y si sos Y un ella se está interesadote, ya peinando. te, ya fuiste te agarró horrible, la maestro. Te fuiste feo. Te fuiste horrible. Que Entonces, si cuando resulta más te que- acercas, Ujú. ella se aleja más. Claro. Ah, y ahí Y lo andas vos te persiguiendo hasta acercás. que te embarrancas. Y ya perdés la noción de dónde Vos, de antes estás. es el seguimiento. Ahí Ujú. vas. Sigue hasta que. Cuerpazo, porque tiene un camisón transparente y se ven las curvas. Entonces, puchi, Estás ahí todo loco, ¿eh? Claro. Va, ahora. Ajá, exacto, babeando ahí, ajá. Sí, cabal, sí. vale. Ahora, es que me parece. Ahora, nos vamos a los tiempos modernos. Sí, por favor. Ajá, Perfecto. mejor. Ahora, digamos, ya la gente está con eso de que si ves a alguien así, ya no vas. Claro, ya ¿Estamos de está así acuerdo? como mucho de. Es que puede ser una trampa y me van a asaltar y me voy a quedar sin mi telefonito. ¿Cierto? Ajá. Una mujer así, mejor no. ¿Sí? Claro. Entonces resulta de que hay relatos Ajá. de traileros que, por ejemplo, cuando van en el puente curvo que está en Aguacaliente, ¿sí lo han visto? Ujú. Sí. Allí ven a una mujer que está allí así. Y no, ellos dicen, no, esa es la ciguanaba, Ajá, no voy. adiós. Y siguen el arco. Pero la ciguanaba entra al carro y ya sea que se vayan a estrellar, les descompone el carro o el cuate se enferma. Sí, entonces digamos, se ha acoplado a los tiempos modernos, Ujú. donde vos ya, Y se sube así Ah, al no. pedalazo la vos ya ciguanaba. ves ahí esa chava y no, ¿qué? La ciguanaba. ¿Yo qué? Sí. Ajá. Sí, La versión Al moderna. pedalazo ya lo tenés ahí. cabal. La Que versión- ya ha también habido- da para ellos decir es mismos que, dicen. es que gorda, es que mira, viene tarde porque la ciguanaba me arruinó el camión. Sí. O sea, pero sí, ya estamos hablando del 2000 y pico, ellos mencionan eso, en algunas carreteras, pero sobre todo en el puente curvo de Aguacaliente ahí. ¿Por qué? Porque está el río allí. Ah, exacto, ahí está el cuerpo de agua, Ujú. que es lo que es vital para las apariciones y las mujeres en ¿Cómo general. ha cambiado? ¿Ah? Ajá. O sea, porque la Llorona
La ciguanaba y la tatuana también tiene mucho que ver con el agua. La Tatiana, sí. La Tatiana. Tatiana. Canta y... A ella se le aparece nada. un peludo y que era morado, ¿no? Sí, la Tatiana, su esposo. Bueno, entonces... Nombre es la canción. ¿cuál? Se le aparece el monstruo peludo. Ajá. Ah, morado. Era Sí, morado. claro, sí. Pero la tatuana también, o sea, eso se va en un barco y el agua, Por y ¿verdad? O sea, supuesto. hay como las mujeres y el agua. Porque el agua Tiene- es vida, tiene fertilidad, que ver, o sea, tiene todo. Aunque la tatuana pues no era esto La mismo, luna. sí era un poco diferente. Pero se fue en el agua. Pero Ajá. se va en el agua. Tiene que ver mucho con El agua tiene mucho que ver. Con las vital mujeres. líquido que está teniendo mucho auge ese tema en estos No, días. dense ¿no? cuenta, digamos, de aparecidos así famosos. Ujú. Hombres, ¿quién? No. O sea, ¿Sombrerón? en otros lados sí, Sombrerón. pero Sí, ajá, aquí sombrerón. solo el sombrerón. ¿Para que no hay otro? Ajá. Vamos a ver. Porque, por ejemplo, en otras leyendas del otro lado del mundo está, y lo decías, el jinete sin cabeza. y Ah, esos, sí, un pero- montón. Y están los aparecidos de Pero sí la famoso. recolección. Sí. Esos ajá. son hombres. Sí, claro. Los penitentes Son de la unos- recolección. Unos frailes, Los ¿no? penitentes de la recolección. Mm, Sí. Pero así, individual, digamos. ujú. Solo el Sí, sombrerón. son Y de- Así mujeres. solista. Ajá. Mujeres, Sí, hay un mujeres de montón. todo, ¿verdad? Solistas, sí. Ellas son ¿Mujeres? las que llevan Sí. Pues la punta de lanza. son las que históricamente han sufrido más, entonces son las que necesitan vengarse. Sí. ¿Y de quién? De los hombres, que son los que históricamente han sido los opresores, los que joden, los que son infieles. Los Bueno, que... y me imagino que algún día vamos a hablar del sombrerón. Es Ah, claro. importantísimo, Por ¿verdad? supuesto. Pero él no está ofendido. Él anda buscando. Ujú. Ese Ese es ya un lo vamos a ver cuando. acosador. Acosador. Él es acosador. Es lo que es, ajá. Así Sí, es, sí, sí. pero es otra Necio. situación. Y esto, el duende del cerrito, por ejemplo, es Ah, también. What? Es Ese otro. sí no he escuchado. el Es duende del un cerrito. duende, es de más o menos el tamaño del micrófono. Ajá. Es como un muñequito así que se aparece en el Cerrito del Carmen. Ah, un pues. muñequito. Sí, y una vez que estaba haciendo yo el programa, una previa, estaba haciendo yo el programa Espectros, Voces del Más Allá, fuimos allí y un policía de los que cuidaba en Cerrito nos contó que lo vio, Ujú. cómo había sido y todo lo demás. Lamentablemente, una semana después, lo despidieron. Por haber dicho. eso. Ajá. Ah, qué mal. Pero esa es otra cosa. Pero dicen que el duende sí es travieso. Y que anda Exacto. por todos los techos de las casas del sector. Y Pero todo ya eso. estamos hablando del duende y Ujú. Sibanaba. Ok. Sí, otro día hablamos del duende. Otra de las características de la ciguanaba es de que no grita como la Llorona, ¿No? pero que cambia la voz a la amante. O sea, Mm, vos cambia estás la ahí, voz a caminás, habla como la amante de la persona. y te habla. Y entonces decís, Entonces vos vas caminando y te "Es dicen mi amor", amante". y vos Y volteas a sí, ver y porque por eso la tu seguís. esposa, por porque- ejemplo. Ajá. Javier, no sé qué, no sé cuándo. Ujú. Entonces vos entras y ya te fregaste, mano. O sea, son los tiempos modernos de la ciguanaba. Ajá. Donde ya el cuate cuando ve a alguien así, la ciguanaba yo no la voy a seguir. Claro. Tengo mucha información, ¿sí? La ciguanaba. Todavía en algunos lugares, todavía sí, la ciguanaba continúa en eso. O en... bueno, hay un cortometraje que hicimos con Julio Apopa. Julio, saludos. que Saludos, se llama Julio, La- gran cineasta guatemalteco. Buenísimo. Julio Apopa. La mujer del ciguán, que le escribió, y es una historia que no voy a contar ahora porque para que lo vean. Se llama La mujer del ciguán, búsquenla ahí en YouTube. Está en YouTube. Ajá, Julio Apopa. Bueno, entonces, lo que sucede es de que hay cuates que quieren mostrar su hombría retando, y es un error enorme, siempre pierden. Claro, Siempre claro, claro. pierden. Es la razón por la que los hombres vivimos menos. Sí. Ajá. Es que. No, hombre, Sí. yo no voy a usar Vamos a máscara ver para. una mujer que va a Exacto. decir, "Ah, yo voy a esperar a que el sombrerón". No. Que venga, pues. Que venga el sombrero. Sí, sí, Que sí. venga, aquí está el No, perro, no. aquí está el perro. No, eso no lo ves. Ajá. No lo ves. No, somos los Pero hombres los que nosotros decimos, ¿saben qué? No, hombre, Sí. eso lo hacemos sin casco, no pasa nada. Shish. Nos vamos a subir ahí, no, hombre, no Dice que necesitamos en ese arnés. callejón se aparece la ciguanaba. Vamos a ver qué Eso es un por supuesto. Y ahí va uno. ¿verdad? Exactamente. ¿Vas a Sí, ver? sí, ¿Te apuestas? sí. ¿Apostemos? man? Sí, la mujer no hace eso. No. Sí, no, la Nosotros testosterona sí. es... Nos queremos muy machitos. La Ajá. testosterona nos juega sucio, ajá. Eh,
Dentro de eso hay leyendas bastante interesantes de la Ciguanaba. Durante el conflicto armado, hay algo muy interesante. Durante tragedias grandes aparecen muy seguido la Ciguanaba, la Llorona y cualquier otra clase de aparecidos. Cuando fueron los terremotos del 17-18 apareció la Ciguanaba Ah, en sí. muchos lugares, del 76 también. Y eso pasa en otros Exacto. lados del mundo. En Estados Unidos relacionan a Mothman, que es igual es como un aparecido ahí, Ajá, con ¿ya ves? tragedias, con terremotos, caídas de puentes y Pero cosas. más que todo la Ciguanaba es la que después de que hay de que tragedias o antes de una tragedia. Ujú. Sí. Bueno, y cuando pasan catástrofes como eso, yo recuerdo en el tiempo del terremoto, Ujú. que fue algo vivido, terremoto 1976, 7-6. en febrero. Sí, 4. Sí, yo recuerdo que luego del terremoto empezaron a contarse mucho Un montón. las leyendas de Guatemala, tradición oral, Sí. así. Se pasaba de boca en boca, hacíamos hasta fogatas, recuerdo yo, porque Y que como lo habían había que visto pasar el y tiempo todo. porque ni la televisión Nada. funcionaba No, claro, en ese claro, tiempo. claro. O sea, Postes, todo se había caído, y era estábamos Los de las estábamos cuadras. como en campamentos, Los ¿no? de las cuadras, Sí. de las champas. Entonces nos sentábamos a hablar y ahí se iba reinventando también esa tradición. Claro. Entonces muchas de estas, por ejemplo, si hablamos de la Ciguaná, ¿verdad? Sí. Muchas de esas historias cambiaban porque vos la contabas de una manera y venía luego el fulanito Y que le venía agregaba. Chimaltenango, pero él tenía su propia vivencia allá y Ujú, entonces seguro, le agregaba bueno. y cuando teníamos una leyenda, digamos, modernizada acá. Ujú, Muy O interesante. actualizada, si lo podemos Exacto. llamar así, ¿verdad? Le dieron a actualizar así al ujú. Windows. Sí, porque va mutando, va mutando. Sí. Ajá, y es lo interesante. Claro. Por eso es que no debe de morir eso de la oralidad guatemalteca, no debe de morir. Se va a ir transformando inevitablemente como el lenguaje se va transformando. Sí, Y ahora existe la palabra mouse y scanner. sí. Escáner, perdón. Ajá. Escáner Existe es otro. escáner, la palabra escáner existe Con E. en español ahora. Sí. Ah, es escáner. escaneemos. Entonces, ajá, escanear es un verbo. Y googlear pronto va a ser También, verbo, estoy ya va a seguro. ser. Porque la academia, la Real Academia Española, pues dictamina el uso del español como la gente lo está usando Sí. en ese momento. Ahora tienen sus cortocircuitos. Bueno, entonces. Entonces, unas así, palabras que- y hay pues registros de esa, como el libro Leyendas de Guatemala, pero que pues tiene su adornillo ahí, tiene su cosa, Por supuesto. pero al final pues ahí ese ya queda en papel, Claro. y ese se congela de alguna manera en el tiempo, y después las otras siguen como tradición oral, esas mismas leyendas pues. Sí, por supuesto. Pues después de la guerrilla, ya estamos hablando de los años 90, Ujú. las personas que estuvieron allí no tenían otro oficio. ¿Por qué? Fueron 36 años. En esos 36 años nacieron muchos niños que solo estaban en los campamentos y solo se dedicaban a eso. ¿Cierto? Ujú. Resulta ser que cuando estaban en los años 90 siendo parte de Xayapixcayá, Ujú. pues llegó un empleado nuevo, pero era muy callado. Un señor ya de 60 y algo de años, pero que Callado. no sabía hacer mayor cosa ¿Qué? que trabajar en algo de albañilería y cosas así. Está el río Xayapixcayá y entonces empezaron a haber una serie de fatalidades con los trabajadores que estaban allí. Uno apareció muerto de la noche a la mañana y pensaron que había sido algo del corazón. Bueno, entonces lástima, se murió, fue un infarto de plano, pero cuando llegaron, él tenía una cara de susto increíble Ah, ok. y pensaron que se había asustado por lo mismo del infarto, no sé. Perfecto. Siguieron pasando las cosas, el señor callado, solo se quedaba viendo, empezaban a hablar ya la gente de esto, pobre, no sé qué. Hubo otro muerto. El encargado de la retroexcavadora se murió. ¿Cómo va a ser eso? 2 con infarto. En tan poco No tiempo. me suena. Sí, en tan poco tiempo algo está Y no pasando. estaba ahí el acá. mataperros. Ajá. Ahí no estaba el mataperros, como para decir,
ese sospecho. Se recuerda. Exacto, ajá. No. No. Se No recuerda, había no sabe ahí. mi collage tampoco. No. Y entonces, ya dos, Sí. ya es algo complicado. La gente empezaba a hablar ya de que algo está pasando, alguien está matándolos. No, no puede ser, porque no, aquí estamos bien en el campamento y todo lo demás. Bueno, el río estaba bastante contaminado en esa época y sacaba muchísimos gases, lógicamente. Ujú. La idea de ellos era el limpiar ahí para la hidroeléctrica estuviera bien. Eh, Pasó un poco de tiempo, otro muerto. Ah, no. Ya el pueblo Sí, ya, empezó a ese no, hablar y bueno. dijo, esto es obra del diablo. ¿Sí? Ah, ok. Sí, esto ya no es, Esto eso ya no no es es natural. normal, no es exacto. natural. El cuate aquel se quedaba callado, los miraba y no decía nada. De repente alguien le dijo, usted nunca habla de nada. No. Solo viene, hace su trabajo, almuerza y no habla con nosotros. Realmente no sabemos usted quién es. Es Satán. Exacto. Entonces empezaban a pensar. El asesino. Cuando empezó él a venir, Empezaron las a morir. muertes. ¿Qué hubieses pensado vos? Claro, ajá, lo primero, lo que uno piensa es que este cuate es un asesino serial. Pero lo que la gente va a pensar ahí, él es el diablo. Primero era asesino serial, Ajá, luego el diablo. ajá. O era Un brujo. un brujo, estaba endiablado, ¿cierto? Sí. Sí. Y si hubiera sido el tiempo de la cacería de brujas que pasó, Sí. Ah, ya lo lo matado. acusan y lo lo matan. Ah, acusan sí. y le hacen su juicio y todo y En Salem. Ujú. lo ahorcan. Sí. Bueno, Bueno, ¿qué pasó? entonces él no les dijo nada, siguió haciendo su trabajo, lo hacía bien, llevando todo. Le llegaron los chismes al ingeniero y le dice, quiero hablar con usted. Sí, dígame. Mire, no me quejo de nada de su trabajo, al contrario, lo felicito. Entonces, quiero platicar con usted porque fíjese que da la casualidad de que usted vino y empezaron a morir. ¿Qué está pasando? Usted me puede decir ¿Quién es usted? qué tiene que ver todo eso. Yo tengo Sí. aquí su hoja de trabajo, pero no sé realmente qué es usted. Ujú. Mire, lo que pasa es de que a mí no me gusta hablar de mi pasado, pero yo se lo estoy ordenando, me lo tiene que decir, si no lo voy a despedir. Pues yo fui combatiente. Ujú. Durante los 36 años yo combatí. No tenía otra cosa que ok. hacer. Ajá. ¿Usted fue guerrillero entonces? Sí, fui guerrillero. ¿Y a qué viene todo esto? Cuando yo fui guerrillero, en el campamento pasaron cosas así. Pero usted atrae eso, usted, ¿por qué? ¿No habla con ellos? No tengo nada que hablar, no tengo nada que decir, solo contar cosas malas. Pero Al cuate sí lo seguía la muerte. Este cuate, entonces. Pero a usted, ¿qué es lo que le sucede? Es la ciguanaba, Dijo ok. él. Dijo él. ¿sí? Ah, ¿Cómo así se empieza a reír? Es que está enamorada de mí. ¿Cómo va a ser eso de la ciguanaba? Es la ciguanaba. No, eso es mentira, eso no existe. Hombre. Eso es algo... Mire, yo voy a estar vigilándolo a usted como usted quiera. Se lo advierto de una vez, le voy a poner ahí un vigilante con usted como quiera. Y así pasó. Entonces él estaba vigilado por el cuate este Ujú. y otro muerto. Otro muerto de forma diferente. Da la casualidad que le cayó una piedra enorme, ¿verdad? Y murió aplastado. sí, y entonces era extraño todo esto. Y el cuate que lo vigilaba dice, él no se ha movido de aquí, él ha ido por todos lados, yo he estado ahí, Ujú. nada, él no es. Viene y le vuelve a decir al ingeniero, es la ciguanaba, hay que hacer algo porque es la ciguanaba y va a seguir matando a todos. Dígame por qué. Ujú. Cuando estábamos nosotros en un campamento durante la guerrilla, estábamos allí y de repente en un río vemos
una cosa como humo, pero el humo tenía forma de mujer. ¿Cómo así? Era como ver a una mujer, pero que a veces se perdía la silueta, pero ya se iba acercando con nosotros y no era una silueta, era una mujer que estaba bañándose en el río. Muchos de los muchachos, recuérdense que no había mujeres. Entonces fueron a ver qué onda con ella. 2 se ahogaron, no llegaron a donde estaba ella. Pero se ahogaron, ¿por qué? Uno no sabía nadar y el otro sí sabía nadar. Entonces, ¿a qué lo atribuye usted? Ella los atrajo. Sí, ve. Y Y se los ahogaron. llevó a la muerte. Claro. No puede ser esto. Esto es mentira, es una leyenda. Eso. Vamos a hacer algo, me voy a quedar yo vigilando. Y si quiere que se quede conmigo él, me voy a quedar. Bueno, entonces pasó eso. En la noche se quedó él vigilando. No pasó nada. Ujú. Nadie muerto. Pasaron como 15 días. Y él estaba en una noche y ya nadie más quería estar, solo él era el único y el que lo vigilaba, digamos. Ajá. Soy Cuando el único de repente en el río se ve una sombra y una efigie y es una mujer que se está bañando. El que lo estaba cuidando sale corriendo y le dice, la ciguanaba, es cierto. Sale corriendo, él se queda, la ciguanaba avanza, Y lo trae. la ciguanaba avanzó. Ella es la que caminó hacia él, no. al revés. Él no. Él estaba muriéndose del El miedo. miedo, lógico. Pero venía ella caminando hacia él. Ventajas sobrenaturales de ser gay, tal vez. Se ve muy específico ahí, ¿verdad? No tiene nada que ver. Pero sí va. No, pero va por ahí. Y entonces ella se venía acercando más y Ajá. más. Y de repente se quedó parada a, no sé, unos 5 metros de donde estaba él. Él se quedó así y le dijo que iban a haber muchas tragedias. Y se fue. Ella le dijo a él. Se había quedado escondido el cuate que lo vigilaba y escuchó todo eso. Y él se desmayó. Y se lo llevaron al hospital y todo, el cuate este. Y de hecho en los pueblos, en esa semana, se desbordó el río, hubo incendios, Ajá. de todo. Las tragedias. Sí, de todas las tragedias. Cuando él se recuperó, le dijo al ingeniero, tenemos que rezar, tenemos que decir el nombre de ella, porque ella va a venir por más y va a venir, no ha venido todavía. Ella es el mal agüero primero y después es matar. Fueron y él sabía de que ella tenía que ir a un barranco definitivamente. Entonces la siguieron y en los barrancos hay una planta que se llama escobillo. Dicen que se agarraron del escobillo y cuando se agarraron del escobillo para que no se fueran a embarrancar, ella gritaba porque el escobillo es el pelo de la ciguanaba. Ah. Cuando ellos jalaron así, ella gritaba porque Le estaban dolía. jalando. Ajá. Y se fue y terminó en ese sentido eso de allí. Pero ya no trabajaron en esa parte y se fueron a trabajar a otro lado. Ah, puchica. Y ese lugar ahora está abandonado. Totalmente abandonado, sí. Y ahí se aparece la... Dicen que Dicen que ahí se aparece. aparece todavía la ciguanaba. O sea que ahora es un lugar encantado. Sí, Regresando a los conceptos. Exacto. Bueno, sí. Es sí. que aquí está todo planificado por este hombre, vos en lo que andas. No, qué buenas las historias de nuestro Tata Carlos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a hacer una pausa en este momento Dale. para poder ver la obra artística que tenemos acá. Ya estamos hablando el autor, se llama Armando Monroy. Armando Monroy. Armando Monroy, que es un artista plástico, pero también es músico, ¿verdad? Dentro Sí. de su historial, digamos, como músico, pues estudió, ¿verdad? Y inclusive dominó algunos instrumentos. Pero como estamos hablando de la plástica, pues nos vamos a centrar un poquito
a su obra pictórica. Esta obra reciente es 2022. Sí, la obra es reciente porque, bueno, estamos hablando de un... Bueno, dice dice 22, 22, dice 22. Sí, 22, 2022. 2022, exacto. Es otra forma de decir 2022, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver, estamos hablando de una silla ahí que tiene ciertos elementos. En este caso estamos hablando de la agricultura, Ajá. de La milpa, sí, de la casita. Exactamente. Y la Estamos sillota. hablando del interior y del asadón ahí, ¿verdad? Ujú. Sí, Asadón. ok. Lo que tiene este autor guatemalteco es que tiene mucha influencia conceptual. Es decir, están los elementos ahí, pero tienen algún significado. Algún significado, claro, ¿verdad? claro. Yo creo que ahí logramos un poquito intuir nosotros el significado que tiene esta silla, que la silla también es como una influencia. Estábamos hablando tras de cámaras de este Francisco Aullón, que en los 90 creo que fue, incursionó en la ciudad de Guatemala, sobre todo, con algunas instalaciones de mesas gigantes y sillas gigantes unas en esculturas. los parques. Ajá. ¿Sí? Inclusive todavía hay unas sillas que están por ahí en Enrique Gómez Carrizo, Ahí en la está, Sexta también. Avenida, Mm. que pertenecen a esa colección o a esa influencia, digamos, 4 de grados este norte artista. había también Sí, una. de este artista una Francisco lugar. Aullón. Ahí está la gente subiéndose a las sillas y tomando Así. fotos. Sí. Pero lo que queremos decir con esto es que la influencia, ¿verdad? Fue influenciado por este otro artista, Armando Monroy. Miren, lo que yo veo acá es, bueno, la silla es una silla rústica, ¿verdad? Sí, Típica así de lo es. que veríamos en el interior de la De República, pino. en la casa de un agricultor, ¿no? Una silla de pino. Y pues empieza a funcionar la silla de manera conceptual. Ujú. Pues tiene pilares que son las patas y tiene este respaldo, que es el respaldo, valga la redundancia, y sobre esos pilares está la casa, está la agricultura, está la milpa. Ujú. Y el asadón. Ajá, y el asadón está ahí recostado. Entonces se me hace que es una, o sea, si yo lo quiero leer Dale, como dale. que pues la agricultura es la base de la sociedad Muy buena. Y de la economía. y de la economía y de cómo es autosostenible también, o sea, es la misma agricultura la que crea las condiciones de vida para que existan sillas como esta y son sillas como esta las que son la base en Claro, la que está la agricultura. Aquí hay un control increíble. Y la todo. verdad es que sí, Juancho, tenés un buen Sí, análisis. sí, muy bueno. Puede que sea ese, Puede que sea ese. otro, depende Eso sí, también el artista sabrá. del que está visualizando la obra, Exacto, ¿verdad? Así es. Hay una cosa bien importante, ¿verdad? Y que él pertenece a una familia de artistas. Entonces, Ujú. su hermano, que se llama Arturo Monroy, también ha incursionado, es un artista plástico. Y si algunos de ustedes son conocedores del arte, ¿de qué? Muy moderno, tal vez, ya abstracto. de los últimos años del siglo pasado, estamos hablando de los años 90, el año 2000, por ahí. Podemos ver que que el hermano exactamente hizo una serie que se llamaba Los Frijolones, ¿verdad? Sí. Que son, bueno, igual el arte conceptual. O sea, Ajá. que por ahí andan, ¿verdad? Sí, es una pintura de un frijol grandote. De diferentes variedades hay. Y hay de diferentes formas frijoles, y todo eso tiene que tener un significado, como el que vos le acabas de traducir a esta que obra está muy bueno. magnífica del maestro Armando Monroy. El frijol como base también de la dieta y el significado que tiene y los colores del frijol que se parecen mucho a los del maíz y verdad. Bueno, quiero decir que esta obra pertenece a la Casa Pinacoteca Pinacoteca Casa del maestro Hugo Gutiérrez, quien Saludos, pues, nuevamente. nos provee en algunas ocasiones de obras artísticas en este caso. Ajá, ya dijimos que la casa del maestro Hugo es un museo con televisión por cable. A mí me gustaría, y sí, bueno, tal vez es un reto que podemos entrarle, ¿verdad? Ir a hacer un programa a la casa del maestro, porque ahí vamos a estar alrededor de todo el arte, ahí porque sí. Sería una muy buena, un buen capítulo, un buen episodio de nuestro programa, que sería muy lindo. una... Y sí, podemos hablar de algo de una de las pinturas que tenemos ahí las vamos a tener todas. Entonces, un saludo, gracias Hugo por tu amabilidad de prestarnos las obras, y de darnos también los significados, de darnos un poco la historia de estos artistas, ¿verdad? Eres un gran promotor cultural. Entonces, muchas gracias, Hugo.
Antes de terminar, antes de concluir. Antes de Terminator. Ajá, antes de Terminator este episodio. Síganos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y estamos en YouTube, por supuesto. Seguramente están viendo esto en YouTube muchos de ustedes. Si es así, denle suscribir, denle a la campanita para que les recuerde cuando tenemos episodios. Y si nos están viendo en alguna de las otras fuentes también, que son exposiciones artísticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cableros de Guatemala. Exacto, en algún cable local. Si están en algún cable local y nos están viendo, vayan a YouTube, búsquennos como Guatecuento y coméntenos ahí. Hey, los estoy viendo desde Salma. Sí, los leemos y los tomamos en cuenta. Dice, aquí esto es porque nos dijeron que habláramos de la ciguanaba. Y si tienen un amigo o amiga en el norte que extraña Guate, pues este es el contenido para mandarles y para que vean cosas de Guatemala. Sí. Definitivamente. Y si se les aparece la ciguanaba, tengan una medalla de San Benito o siempre anden con un machete y se lo ponen entre los dientes y se ponen en cruz. O dicen el nombre María, por ejemplo, o recuérdense, hay que jalar el escobillo para que se embarranque. Como demonios, que cuando les decís su nombre, ya tenés poder sobre ellos. Pero María es por la Virgen María. Ya. O la cruz que le ponen así a Drácula. Sí, pero el machete dentro en los dientes y vos haces la cruz. Te paras. En el piso. Ajá. No, parado. Ya. Y se va. Qué interesante. Entonces esa es forma de contrarrestar, digamos, a este... Ajá. Si no querés parar en un barranco. Sí. Si no querés parar en o barranco. Loco o fracturado. Como mínimo. Bueno, y regresando a la canción de Sacaremos ese buey de la barranca, algunos de plano seguramente se han embarrancado y no han muerto. Y tuvieron que usar un buey. No. Al Alguien va a sacar al individuo de la barranca. ¿Te recordás vos de que, hablando ahora de política, digamos que estamos en esa época, había una cancioncita de Sacaremos de la crisis a la patria? Sí, pues. Estamos esperándola. Todavía, esta es la hora que no me pasa. Muy bien, bueno, entonces sí, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Recuerden suscribirse, recuerden tocar la campana para que les avise cuando YouTube, subimos nuevo video, nosotros hacemos los martes. Nueva publicación. Y bueno, pues este ha sido, ya podemos despedirnos. Sí. ¿Han estado contentos? Sí, entonces, bueno, este ha sido su programa o su episodio número 28 de Guatecuento. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Y permítame un segundo. Otra vez.